Y dos, empezamos el análisis a ver una fotografía clave alrededor de lo que está sucediendo, sobre todo viendo esa reunión ayer Stoltenberg y Biden. Santiago Armesilla, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, dijo Stoltenberg ayer, arrogándose una parte también de la legitimidad de la autoridad internacional, que China no puede estar, por un lado, apoyando a Rusia y querer hacer negocios con Occidente. ¿Cuál es el posicionamiento entonces de Occidente? ¿Convertir a China también en un paria internacional? Bueno, como yo siempre digo con este tema, Occidente como idea es muy bonita, pero realmente no existe. Existen estados con sus intereses. La OTAN no es más que una organización militar al servicio de la hegemonía anglosajona y particularmente de Estados Unidos. Y en esa estrategia de hegemonía anglosajona, ya lo dijo el presidente de de Polonia en la reunión que mencionas, pues afirmó que Rusia es la última gran potencia colonial que oprime a unas 200 naciones étnicas, con lo cual el objetivo, yo creo que por boca del presidente de Polonia, es la balcanización de Rusia y quién sabe si con el tiempo también la de China. Rusia y China son impedimentos a esa hegemonía estadounidense anglosajona en el planeta y por tanto van a por ellos. Así que yo creo que más que paria, lo que están haciendo, lo que pretenden hacer con China es lo que ya quieren pretender hacer con Rusia. Y bueno, como bien dijo Putin en la entrevista con Tucker Carlson, Rusia tiene con China una frontera muy extensa en Asia y cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Biden le daba anoche la enhorabuena a Stoltenberg por haber conseguido que más de 20 países OTAN pongan el dinerico encima de la mesa y pongan más o un 2% o más de un 2%. Aún le quedan unos cuantos, pero más o menos por lo que le felicitó es por haber convencido a Europa de que había que gastar en defensa, que había que estar en ese entorno. Y además vimos ayer como Rutte intentaba convencer a Orbán para dejarle ser el nuevo Stoltenberg, el nuevo secretario general de la OTAN. ¿El cambio de Rutte y el cambio de la mentalidad europea vienen a abrir una nueva época para la OTAN, es decir, una nueva época para la defensa en Occidente o en los países de Occidente, como tú decías antes? Yo creo que no hay una nueva época. Yo creo que hay unos intentos diplomáticos propios de la política exterior para convencer a la mayoría de líderes de naciones dentro de la Unión Europea que están en la OTAN para que vayan en la línea que quiere Estados Unidos, pero no veo realmente que haya una ruptura real o una nueva etapa con respecto a las inercias de décadas anteriores. Para irnos a un dato reciente, es decir, del año pasado, 2023, hasta un 15,3% aumentó la producción nuclear y de armamento nuclear en los países OTAN, en los países que están dentro de la OTAN. Con lo cual, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial esta organización no ha variado en su perspectiva y en sus criterios de organización y en sus fines. Que simplemente pues, lo que buscan es que no haya, entre comillas, disidencia en esos planes y programas. Ha pasado el G7, ha pasado la cumbre de Suiza. ¿En qué punto estamos ahora mismo en la guerra de Ucrania? Pues en el punto en el que estamos, a mi juicio, en la guerra de Ucrania, es en un punto en el que, bueno, lo han dicho ya varios líderes, desde el propio Putin hasta el propio Stoltenberg, de que se puede llegar a un punto de no retorno. Yo creo que la declaración que más alertas ha disparado y que más se ha sentido como una predicción terrible es la del presidente serbio, Aleksandar Vučić, que dijo que estamos a 3 o 4 meses de una tercera guerra mundial. Y claro, teniendo en cuenta que las dos primeras guerras mundiales han empezado en Europa, pues no sería extraño que una tercera empiece en Europa. Y yo entiendo que entre Belgrado y Moscú, por un montón de motivos y de razones históricas, socioculturales e incluso religiosas, pues hay una comunicación siempre fluida. Y seguramente Vučić ha hablado con Putin y con otros altos funcionarios de Moscú sobre estas cuestiones y creo que la predicción, ojalá se equivoque, de Vučić, pues es la que más hay que tener en cuenta y ante la cual hay que estar más atentos porque evidentemente un conflicto de esas características tendría unos efectos mucho más globales que los dos anteriores. Cambiando de la guerra de Ucrania a lo que está sucediendo en Oriente Medio, se mira esta mañana con muchísima preocupación lo que sucede en la frontera norte de Israel, es decir, en el contacto con Líbano y la situación en Hezbolá. ¿Puede Israel, se preguntaba The Economist, llevar una contienda bélica contra Hamas y contra Hezbolá al mismo tiempo? ¿Puede empeorar todavía más lo que estamos viendo en la situación de Oriente Medio? Bueno, yo creo que Israel siempre ha tenido dos frentes abiertos en el norte y en el sur, con Gaza y con Hezbollah,
que en árabe significa partido de Dios, en el Líbano. La diferencia es que Gaza la tiene más controlada porque es un territorio muchísimo más pequeño. Hamás tiene menos operatividad que Hezbollah, que está mucho más implantada dentro del Estado libanés, y además pues Hezbollah tiene un contacto directo por cuestiones incluso religiosas, porque es un grupo chiita, con la República Islámica de Irán, que bueno, ya sabemos qué tipo de relación tiene con Israel. Creo la salvedad, quizás, por lo menos después de la pérdida de la península del Sinaí por parte de Israel en un intento de invasión que tuvo hace décadas, es que al conflicto con Hezbollah en el Líbano se une pues básicamente pues la adquisición vía conquista territorial de los Altos del Golán, que fueron sirios, que son un elemento fundamental de la geografía y de la geoeconomía israelí, porque les suministra un montón de agua. Pero claro, Siria, después de la guerra civil y la lucha contra el Daesh que ha tenido, no tiene capacidad para recuperar esos Altos del Golán. En ese sentido, Israel siempre, yo creo que ha tenido esas presiones fronterizas. Lo único que, debido a la coyuntura geopolítica ajena a Israel que ocurre en otras partes del mundo, pues quizás Hezbollah ahora tenga mucha más maniobra y más capacidad de acción que hace unas décadas. ¿Qué significa que Netanyahu ayer disolviera el gabinete de guerra, ese comité de guerra, el gabinete de emergencia, ¿no?, de defensa, ese gabinete de guerra, y dé paso a un entorno mucho más pequeñito? ¿Se está se está quedando no solo internacionalmente, sino también nacionalmente, internamente, Netanyahu solo? ¿Y eso abre la puerta a que en octubre podamos ver elecciones que ahora mismo serían muy complicadas para Netanyahu? Yo creo que sí, yo creo que hay un intento de reestructuración de sus colaboradores más fieles y más cercanos en lo que refiere a la guerra, en lo que refiere a lo que tiene que pasar con el Líbano que mencionábamos y con la Franja de Gaza. Y entiendo que dentro del propio gobierno de Netanyahu él está teniendo problemas. Se ha hablado hace semanas de una hipotética, que todavía no ha ocurrido, moción de censura contra él, pero seguramente pueda haber elecciones. Es decir, con lo cual ya tendríamos en este gran año electoral 2024 unos nuevos comicios importantes que definen el mapa geopolítico de gran manera, como serían los de Israel. La cuestión es, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, hipótesis, gana Trump en Estados Unidos y Netanyahu deja el poder en Israel? ¿Qué actitud tendría Estados Unidos con un nuevo gobierno en el cual Netanyahu no esté, o incluso el Likud, su partido, tenga menos presencia porque sea un gobierno de coalición de mayor coalición debido a los resultados? No lo podemos saber hasta que no ocurra, pero evidentemente Netanyahu ahora mismo tiene dos opciones: o ganar la guerra, que él llama guerra, contra Hamás y contra Hezbollah y asentar el estatus de Israel en la zona, o ser derribado del gobierno, aunque sea vía democrática, porque a los planes y programas de, digamos, la inteligencia y el alto funcionariado israelí, Netanyahu ya supone una persona que no conviene a esos planes. Muchísimas gracias, Santiago Armesilla. Buen día, buen negocio. Gracias, igualmente. Son las 9:11 de la